El silbido de la armónica resonaba en el aire polvoriento como un presagio de muerte. 3 hombres esperaban en la estación de tren abandonada, sus sombras alargadas por el sol implacable del mediodía. Sabían que él vendría. Siempre venía cuando el silencio se volvía demasiado pesado, cuando el viento del desierto arrastraba consigo el olor a pólvora y sangre vieja. Pero lo que no sabían era que este hombre sin nombre, con sus ojos azules como el hielo y una armónica que parecía tocar melodías de ultratumba, cambiaría para siempre el destino de un pueblo olvidado en medio del oeste salvaje. Mientras tanto, en las afueras de Sweetwater, una mujer de belleza devastadora observaba el horizonte desde el porche de una casa recién construida. Jill McBain acababa de enviudar en las circunstancias más brutales que uno pudiera imaginar. Su esposo y sus 3 hijastros yacían muertos, ejecutados con precisión militar, y ella era ahora la dueña de la tierra más valiosa del territorio, una tierra que poderosos hombres matarían por poseer. En las sombras, un asesino de ojos gélidos limpiaba meticulosamente su revólver. Frank, el hombre más temido del oeste, acababa de recibir órdenes de su patrón, eliminar cualquier obstáculo que impidiera la llegada del ferrocarril. Y Jill McBain era exactamente eso, un obstáculo. 3 destinos, una tierra, un secreto enterrado que podría cambiar todo. Esta es la historia de venganza, ambición y redención que nadie esperaba. Antes de descubrir cómo estos 3 destinos se entrelazan en una danza mortal bajo el sol del desierto, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu like si amas las historias del viejo oeste y comenta de qué país estás escuchando esta historia. Adoro saber de dónde vienen mis oyentes. Ahora, quédate hasta el final, porque el giro final de esta historia te dejará sin aliento y descubrirás el secreto que el hombre de la armónica guardó durante toda su vida. La estación de Cattle Corner parecía un esqueleto blanqueado por el sol. 3 hombres esperaban, sus rostros curtidos por años de violencia y desierto. Habían sido contratados para matar a un hombre que llegaría en el tren del mediodía. El tren llegó envuelto en vapor y chirridos metálicos. Las puertas se abrieron. Nadie bajó. Los 3 pistoleros intercambiaron miradas confundidas, pero entonces lo escucharon. El sonido hipnótico de una armónica, tocada con una melancolía que helaba la sangre. El hombre apareció desde el otro lado del tren, caminando con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Llevaba un largo abrigo de cuero, un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, y entre sus labios, aquella armónica que no dejaba de sonar. ¿Trajiste un caballo para mí?, preguntó uno de los pistoleros con arrogancia. El desconocido dejó de tocar por un momento. Sus ojos azules brillaron con una frialdad que no era de este mundo. «Parece que trajiste 2 de más», respondió con voz grave. La tensión se cortaba con cuchillo. Los 3 hombres alcanzaron sus armas simultáneamente. El pueblo entero pareció contener la respiración, y entonces, en menos de 3 segundos, todo terminó. 3 disparos, 3 cuerpos cayendo sobre el polvo. El forastero guardó su revólver sin siquiera mirar los cadáveres. Mientras el humo se disipaba, el hombre de la armónica se agachó junto a uno de los cuerpos y extrajo algo del bolsillo del muerto. Una fotografía arrugada de una mujer de cabello castaño. Jill McBain. Con la fotografía en mano, el misterioso forastero montó en uno de los caballos abandonados y se dirigió hacia Sweetwater. Tenía asuntos pendientes en ese pueblo, asuntos que comenzaron muchos años atrás, cuando era apenas un niño y presenció algo que ningún ser humano debería ver jamás. Lo que no sabía era que en Sweetwater otro hombre acababa de llegar con intenciones muy diferentes. Un bandido carismático y peligroso llamado Cheyenne acababa de escapar de la horca. Jill McBain descendió del tren en Sweetwater con un vestido de viaje color burdeos y una maleta de cuero gastado. Era hermosa de una manera que intimidaba a los hombres honestos y atraía a los peligrosos. Había cruzado medio continente para reunirse con Brett McBain, el hombre que le había propuesto matrimonio por correspondencia. La recibió el silencio. Nadie en la estación. Ningún carruaje esperando. Algo andaba terriblemente mal. Contrató un coche y se dirigió a Sweetwater Ranch. Lo que encontró la dejó petrificada. Su nuevo esposo y sus 3 hijastros yacían muertos frente a la casa a medio construir.
sus cuerpos dispuestos con crueldad calculada. Los habían ejecutado mientras preparaban una fiesta de bienvenida para ella, mientras Jill luchaba por comprender la magnitud de su tragedia. En el salón del pueblo, un hombre diferente causaba revuelo. Cheyenne, el legendario bandido con cicatriz en la mejilla y sonrisa sardónica, acababa de entrar con las manos esposadas y sus captores muertos a sus espaldas. «¿Quién está sirviendo tragos?», preguntó con descaro, mientras los parroquianos lo miraban con mezcla de miedo y admiración. Cheyenne era famoso por dos cosas: nunca disparar primero y nunca dejar testigos cuando lo hacía. Pero esta vez, Cheyenne tenía un problema mayor que escapar de la ley. Le habían endosado un crimen que no cometió, la masacre de la familia McBain, y él sabía exactamente quién había sido el verdadero asesino, porque reconocía su firma: ejecuciones precisas, sin testigos, sin errores. Solo un hombre en todo el oeste mataba así: Frank. Esa misma noche, Cheyenne se presentó en Sweetwater Ranch. Jill lo recibió con un rifle. «Vengo a ofrecerte un trato», dijo el bandido con las manos en alto. «Sé quién mató a tu familia, y sé por qué. Tiene que ver con esta tierra que heredaste. Vale millones». Jill bajó el rifle lentamente. «¿Por qué me ayudarías?». Cheyenne sonrió. «Porque Frank también quiere matarme a mí, y porque hay algo en esta tierra que nadie más ha visto todavía». Pero antes de que pudiera explicar, el sonido de una armónica resonó desde la oscuridad. El hombre de la armónica emergió de las sombras como un espectro. Jill apuntó el rifle hacia él, pero Cheyenne la detuvo con un gesto. «Este no es el enemigo», murmuró el bandido, aunque en su voz había una nota de incertidumbre. El forastero no dijo nada. Simplemente tocó su armónica, una melodía tan melancólica que parecía contener todas las tristezas del mundo. Sus ojos azules estudiaban a Jill con una intensidad desconcertante, como si la estuviera evaluando, midiendo su coraje. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Jill, manteniendo el rifle firme a pesar del temblor en sus manos. Por primera vez, el hombre habló. Alguien que conoce a Frank mejor que nadie vivo. Su voz era grave, cargada de años de silencio autoimpuesto, y alguien que sabe que esta tierra es más importante de lo que imaginas. Cheyenne rió sin humor. «Parece que todos tenemos cuentas pendientes con Frank. ¿Qué te hizo? ¿Mató a tu familia también?». La pregunta quedó suspendida en el aire. El hombre de la armónica no respondió, pero algo oscuro cruzó su rostro, un recuerdo tan doloroso que incluso su máscara de indiferencia casi se resquebraja. Jill bajó el rifle finalmente. Estaba cansada, sola, rodeada de muerte y hombres peligrosos. Pero había algo en estos dos forasteros que le decía que eran su única oportunidad de sobrevivir. «Entren», dijo con voz firme. «Si vamos a pelear contra un demonio, mejor hacerlo con el estómago lleno». Dentro de la casa, a medio terminar, los tres formaron una alianza improbable. Cheyenne explicó que Brett McBain había comprado esta tierra por una razón. El ferrocarril transcontinental pasaría exactamente por aquí, y el único lugar con agua en 100 millas estaba en esta propiedad. Quien controlara esta tierra controlaría todo el comercio hacia el oeste. «Por eso Frank los mató», concluyó Cheyenne. «Trabaja para Morton, el magnate ferroviario, y Morton no se detiene ante nada». El hombre de la armónica se levantó y caminó hacia la ventana. En la distancia, una línea de jinetes se acercaba. «Frank viene», susurró, «y esta vez trae un ejército». Morton viajaba en un vagón de tren especialmente diseñado para su condición. Sus piernas, destruidas por una enfermedad degenerativa, ya no lo sostenían, pero su mente seguía siendo la de un depredador implacable. Era un hombre pálido, consumido, que compensaba su cuerpo débil con una voluntad de hierro y una crueldad refinada. Frank entró al vagón con el polvo del camino todavía en su ropa negra. Era un hombre de facciones duras, ojos claros y fríos como el hielo de invierno. Había algo reptiliano en él, una ausencia total de remordimiento que lo convertía en la herramienta perfecta. «La mujer sigue viva», informó Morton sin preámbulo. «¿Por qué?». Frank se sirvió whisky sin pedir permiso. «Porque matarla ahora levantaría demasiadas sospechas. Ya hay 3 testigos incómodos rondando. Cheyenne está vivo, y hay un forastero que mató a 3 de nuestros hombres en Cattle Corner». Morton golpeó el brazo de su silla con frustración. «Te pago para eliminar problemas, no para crearlos. Esa tierra es la clave de todo mi imperio. Sin ella, mi ferrocarril muere en medio del desierto. La tendré».
prometió Frank, con la confianza de quien nunca había fallado. Pero la mujer es astuta. Se niega a vender. Tendré que persuadirla de otra manera. Los ojos de Morton brillaron con malicia. Haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que al final esa tierra tenga mi nombre en la escritura. No me importa cuántos cadáveres tengas que apilar para conseguirlo. Frank asintió y salió del vagón, pero mientras caminaba hacia su caballo, una semilla de inquietud germinaba en su pecho. Ese forastero con la armónica, había algo familiar en él, algo que despertaba un recuerdo enterrado hacía muchos años de un niño que debió haber muerto, pero no lo hizo. Imposible, se dijo a sí mismo. Ese niño está muerto. Yo mismo me aseguré de ello. Pero mientras cabalgaba hacia Sweetwater, Frank no podía quitarse de la cabeza aquella melodía que el forastero tocaba. Era la misma melodía que él había escuchado hacía décadas, en el momento exacto en que cometió el único error de su vida. Había dejado a un testigo con vida. Jill descubrió el secreto al tercer día. Mientras exploraba la propiedad que ahora era suya, siguiendo el sonido del agua, encontró lo que Brett McBain había estado construyendo en secreto. Una estación de tren completa, oculta tras una colina rocosa. Su difunto esposo había sido más astuto de lo que nadie imaginaba. No solo había comprado la tierra con agua, había anticipado exactamente dónde el ferrocarril necesitaría su próxima parada, y había comenzado a construirla, sabiendo que Morton tendría que negociar con él o perder millones. Era un visionario, dijo el hombre de la armónica, apareciendo silenciosamente junto a ella. Jill ya no se sobresaltaba con sus apariciones fantasmales, pero cometió un error. Le mostró sus planos a la persona equivocada. ¿A Morton? A Frank. Y Frank nunca deja testigos ni competidores. Jill observó las estructuras a medio terminar. Vigas de madera esperando rieles. Plataformas diseñadas para recibir cientos de pasajeros. Su marido había invertido cada centavo en este sueño y había muerto por él. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Jill de repente, volviéndose hacia el forastero. ¿Qué ganas tú con todo esto? Por primera vez, el hombre de la armónica pareció vulnerable. Extrajo su armónica y la observó como si fuera una reliquia sagrada. Esta armónica, comenzó con voz ronca, perteneció a mi hermano. Frank lo mató hace 20 años, delante de mí, y me dejó con vida para que llevara este recuerdo. Jill sintió que se le revolvía el estómago. ¿Por qué te dejó vivir? Porque yo era un niño, y Frank, en aquel entonces, todavía tenía algo parecido a principios. Pensó que un niño sin familia moriría solo en el desierto. Los ojos del forastero brillaron con una intensidad salvaje, pero sobreviví. Aprendí a disparar, y he pasado 20 años buscándolo. Esta tierra es solo la excusa que necesito para enfrentarlo finalmente. Antes de que Jill pudiera responder, Cheyenne llegó corriendo desde la casa. Frank está en el pueblo y acaba de hacer algo que cambia todo el juego. El bandido hizo una pausa dramática, respirando agitado. Le ha propuesto matrimonio a Jill. El salón de Sweetwater estaba en silencio sepulcral. Frank bebía whisky en la barra, su presencia sola suficiente para vaciar el lugar de cualquier hombre con sentido común. Había enviado al sheriff con un mensaje para Jill, una propuesta de matrimonio y una oferta de compra por la tierra, ambas con la misma fecha límite, mañana al mediodía. Está jugando un juego peligroso, murmuró Cheyenne mientras los tres observaban el salón desde una ventana del hotel. Si te casas con él, tendrá derechos sobre tu propiedad. Si rechazas ambas propuestas, te matará y reclamará la tierra como dueño sin herederos. Jill apretó los puños. Prefiero morir antes que entregarle nada a ese asesino. Moriríamos todos, corrigió el hombre de la armónica. Frank no deja cabos sueltos, pero hay una tercera opción. Los tres se miraron. El forastero continuó. Jill, tú aceptas reunirte con él mañana, pero no para casarte o vender, para hacerle una contraoferta. ¿Qué clase de contraoferta podría interesarle a un hombre como Frank?, preguntó Jill, escéptica. Una subasta, respondió el hombre de la armónica con una sonrisa fría. Invitas a Morton también. Les haces creer que venderás al mejor postor. Los enfrentas uno contra otro. Cheyenne silbó admirado. Astuto. Mientras ellos pelean entre sí, nosotros ganamos tiempo. Y tiempo es lo único que necesitamos. Esa noche, Jill envió 2 mensajes idénticos. Uno a Frank, otro a Morton. Una subasta por Sweetwater Ranch.
Pasado mañana al mediodía. El mejor postor se queda con todo. Frank recibió el mensaje con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Inteligente, pensó. La viuda tenía agallas. Eso la hacía más peligrosa, pero también más interesante. Decidió que quizás, después de todo, el matrimonio no era tan mala idea. Una mujer así podía ser útil. Pero mientras doblaba el mensaje, algo llamó su atención por la ventana. Un hombre con un abrigo largo caminaba por la calle desierta, tocando una armónica. Y de repente, Frank sintió algo que no había experimentado en 20 años. Miedo. Esa melodía. Esa maldita melodía. La memoria golpeó a Frank como un puñetazo. 20 años atrás, una granja en las afueras de Flagstone. Él era joven entonces, ambicioso. Acababa de empezar a construir su reputación como el pistolero más mortífero del territorio. Un hombre llamado McAllister le había robado a su jefe de entonces. Frank recibió órdenes simples: eliminar al ladrón y enviar un mensaje. Llegó a la granja al amanecer con 5 hombres. McAllister suplicó por su vida, por sus hijos. Frank permaneció impasible. Colgó al hombre de un arco de madera, sus pies descansando apenas sobre los hombros de su hijo mayor, un niño de no más de 11 años. «Cuando te canses», le había dicho Frank al niño con crueldad casual, «tu padre morirá». Y entonces Frank había esperado, fumando un cigarro, mientras el niño temblaba bajo el peso de su padre. El hermano menor del niño, aterrorizado, había intentado tocar su armónica para calmarse, pero Frank se la había quitado y la había guardado en su bolsillo. «Silencio», había ordenado. Lo que sucedió después, Frank lo había enterrado en lo más profundo de su mente. Las piernas del niño cedieron, el padre murió ahorcado, y Frank, en un impulso que nunca comprendió del todo, les perdonó la vida a los niños. «El desierto los matará», le había dicho a sus hombres. «No vale una bala». Ahora, parado frente a la ventana de su habitación, Frank comprendió la verdad. El niño no había muerto, había sobrevivido, había crecido, y había pasado 2 décadas buscándolo. Frank tomó su revólver y salió a la calle. El hombre de la armónica lo esperaba en medio de la calle principal, bañado por la luz de luna. Cuando dejó de tocar, sus palabras resonaron claras en la noche. «Hola, Frank, ¿te acuerdas de mí? Soy el niño que sostuve a mi padre mientras tú lo mirabas morir, y he venido a cobrarte cada segundo de esos 20 años». Frank sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «Entonces ven y cobra, si puedes». Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, un disparo resonó desde un tejado cercano. El hombre de la armónica cayó. El caos estalló instantáneamente. Cheyenne salió corriendo hacia el cuerpo caído mientras Jill gritaba desde la ventana del hotel. Frank se lanzó detrás de una columna, su revólver apuntando hacia los tejados, buscando al francotirador. Pero no fue Frank quien disparó. Había sido uno de los hombres de Morton, actuando por órdenes directas: eliminar a cualquier obstáculo, incluyendo a Frank si era necesario. El magnate ferroviario había decidido que su pistolero personal se había vuelto demasiado impredecible, demasiado interesado en venganzas personales. Cheyenne arrastró al hombre de la armónica hacia la seguridad de un callejón. La bala había atravesado su hombro, peligrosa, pero no mortal. «Resiste», gruñó el bandido, presionando la herida con su pañuelo. «No has venido tan lejos para morir por una bala perdida». El forastero tosió, sangre manchando sus labios. «Frank», murmuró, «tengo que terminar esto». «Terminarás muerto si no te calmas», replicó Cheyenne. Miró hacia la calle, donde Frank aún buscaba al francotirador. «Y por lo que veo, Frank tampoco esperaba ese disparo. Creo que Morton acaba de declararle la guerra a su propio hombre». En efecto, Frank había llegado a la misma conclusión. Morton lo había traicionado. Décadas de servicio leal, cientos de muertes en su nombre, y el maldito inválido lo había marcado para ejecución como si fuera un perro viejo. Una furia fría y calculada inundó a Frank. Muy bien, si Morton quería guerra, la tendría. Frank se incorporó y caminó deliberadamente hacia el hotel donde sabía que Jill se hospedaba. Subió las escaleras, pateó la puerta de su habitación y se encontró cara a cara con la viuda, quien sostenía un revólver con manos temblorosas pero decididas. «No vengo a matarte», dijo Frank levantando las manos. «Vengo a ofrecerte un trato. Morton nos traicionó a ambos. Tú tienes la tierra que él quiere.
Yo tengo información sobre cómo destruirlo. Trabajemos juntos. Jill no bajó el arma. ¿Por qué debería confiar en el hombre que asesinó a mi familia? Frank sonrió amargamente. Porque soy la única oportunidad que tienes de mantener tu tierra. ¿Y por qué? Se detuvo. Afuera, el sonido de docenas de caballos se acercaba. Porque el ejército de Morton acaba de llegar. El amanecer tiñó el cielo de rojo sangre, mientras 50 jinetes rodeaban Sweetwater Ranch. Morton había decidido terminar el asunto de una vez, matar a todos los involucrados y reclamar la tierra por la fuerza. Jill, Frank, Cheyenne y el herido hombre de la armónica se prepararon para el asedio. Era una alianza imposible, una viuda, un asesino, un bandido y un vengador, unidos solo por el deseo común de sobrevivir. «Tenemos munición para aguantar 1 hora, quizás 2», calculó Cheyenne revisando los rifles. «Después de eso estamos muertos». Frank observaba a los jinetes desde una ventana rota. «Morton está allá atrás, en su maldito carruaje blindado. Si pudiera llegar hasta él, te matarían antes de dar 3 pasos», interrumpió Jill. Había algo diferente en su voz ahora, una dureza que no estaba allí antes. La muerte de su familia la había transformado. «Necesitamos un plan mejor». El hombre de la armónica, pálido por la pérdida de sangre pero con los ojos aún brillantes de determinación, señaló hacia el sur. «La estación», murmuró. «La estación que Brett construyó. Hay dinamita allí, para volar rocas, suficiente para volar todo». Los 4 se miraron. Era una locura, pero también era su única oportunidad. «Yo iré», se ofreció Frank. Todos lo miraron con sorpresa. El asesino sonrió sin humor. «Morton me entrenó para esto. Conozco sus tácticas. Y tengo una deuda que saldar». «No», dijo el hombre de la armónica levantándose con dificultad. «Iremos juntos, tú y yo. Terminaremos esto como debe ser terminado». Jill quería protestar, pero vio la resolución en los ojos del forastero. Este momento había definido los últimos 20 años de su vida. No lo dejaría escapar. El ataque comenzó al amanecer. Mientras Cheyenne y Jill defendían la casa, Frank y el hombre de la armónica corrieron hacia la estación, disparando, esquivando balas, moviéndose como sombras letales entre el caos. Llegaron a la dinamita, prepararon las cargas, y entonces, mientras el sol finalmente salía sobre el horizonte del desierto, Frank se volvió hacia su viejo enemigo. «Terminemos lo que empezamos hace 20 años», dijo Frank, su mano rozando su pistola. El duelo final estaba por comenzar. Los 2 hombres se enfrentaron entre cajas de dinamita y vigas de madera, mientras afuera la batalla rugía. 20 años de odio y dolor condensados en un momento. «¿Sabes por qué te dejé vivir aquel día?», preguntó Frank, su mano flotando sobre su revólver. «Porque vi en tus ojos algo que reconocí, el mismo vacío que yo tenía. Pensé que te convertirías en algo como yo». El hombre de la armónica sonrió amargamente. «Te equivocaste. Me convertí en tu némesis». Ambos desenfundaron simultáneamente. 2 disparos resonaron como uno solo. Frank cayó de rodillas, sangre brotando de su pecho. El forastero se tambaleó, una nueva herida en su costado, pero permaneció de pie. Frank tosió sangre, mirando su propia mortalidad por primera vez. «Está bien», murmuró. «Está bien. Al final supongo que esto tenía que pasar». El hombre de la armónica se acercó, sosteniendo la armónica que Frank le había quitado hacía 2 décadas. La colocó en las manos del moribundo. «Tócala», ordenó con voz rota. «Toca la melodía que mi hermano tocaba. Al menos dale eso». Con sus últimas fuerzas, Frank llevó la armónica a sus labios. Una melodía distorsionada, imperfecta, pero reconocible, emergió. Lágrimas que no había derramado en décadas rodaron por sus mejillas. «Lo siento», susurró Frank, y murió. El forastero prendió las mechas de dinamita y corrió hacia afuera. La explosión destruyó la estación, pero también eliminó al ejército de Morton, quien murió en su carruaje blindado, aplastado por su propia ambición. Cuando el humo se disipó, Jill salió de la casa. Sweetwater era suya. El ferrocarril tendría que negociar con ella ahora, en sus términos. Cheyenne desapareció en el horizonte, libre finalmente de la acusación falsa, y el hombre de la armónica montó su caballo sin decir palabra. Su venganza estaba completa, pero el vacío en su corazón permanecía. Tocó su armónica una última vez, la melodía llevada por el viento del desierto,
y cabalgó hacia el horizonte. Algunos dicen que aún lo ven en las noches de luna llena, un fantasma del viejo oeste que nunca encontró paz, porque la venganza descubrió demasiado tarde, nunca llena el vacío que deja la pérdida, solo lo hace más profundo. Esta historia del viejo oeste nos recuerda verdades eternas que siguen vigentes hoy. La venganza consume el alma de quien la persigue, dejando un vacío que ninguna bala puede llenar. El hombre de la armónica pasó 20 años preparándose para un momento que duró segundos y al final descubrió que matar a Frank no le devolvió a su hermano, ni borró el dolor de su pérdida. La verdadera fortaleza no está en la capacidad de destruir a nuestros enemigos, sino en la habilidad de reconstruir nuestras vidas a pesar de las tragedias. Jill perdió todo, pero eligió luchar por un futuro en lugar de ahogarse en el pasado. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Y finalmente, incluso los hombres más despiadados como Frank llevan consigo el peso de sus pecados. En sus últimos momentos, el asesino más temido del oeste pidió perdón. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reconocer el daño que hemos causado, aunque sea demasiado tarde para repararlo. El viejo oeste ha desaparecido, pero las lecciones permanecen. La ambición sin escrúpulos destruye todo a su paso. La venganza envenena el corazón, y la redención, aunque difícil, siempre es posible para quienes tienen el coraje de buscarla. Si esta historia te conmovió, dale like y compártela con alguien que ame las historias del viejo oeste. Suscríbete para más historias épicas que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y el precio de nuestro. Harina sin fin bajo el sol, el cielo inmenso me vio, un eco lejano nació, mi alma a la nada voló. Bastó desierto voz de mi andar, un solo de viento al pasar, resuena en la soledad mi eterna verdad. Silencio que grita sin fin, bajo estrellas dulce rubí, el tiempo se olvida aquí, solo mi sombra y de mí. Vasto desierto, voz de mi andar, un solo de viento al pasar, resuena en la soledad mi eterna verdad. No hay fin ni principio ya, solo el eco que volverá. En cada grano de arena está mi alma libre al fin.